Gracias, Ricard, por la presentación. A ver, como ha comentado Ricard, se trata de una investigación en curso, una investigación en la cual no solamente participamos nosotros, aunque vamos a mostrar material nuestro, sobre todo material realizado por Inés, y hay una serie de cosas que nos gustaría dejar claras desde el principio. Nosotros somos de los que pensamos la ciudad evidentemente es algo muy complejo, está ahí la palabra y aparecerá en algunos momentos a lo largo de la charla, y tan sumamente complejo que desde nuestro punto de vista resulta imposible, cuando no resulta directamente irresponsable, pensar que existen respuestas correctas, respuestas exactas a todo lo que tiene que ver con la ciudad. Incluso que existen respuestas perfectas, ya es que ni se nos pasa por la cabeza. No existe la ciudad perfecta. La ciudad es un conjunto y un amasijo de imperfecciones en continua evolución. Lo que pasa es que sí es cierto que evidentemente tenemos la oportunidad de ir mejorando poco a poco las cosas. En ese sentido, nuestros materiales, como comentábamos, no pretenden tanto arrojar respuestas como intentar aportar a la hora de hacerse mejores preguntas, o de hacernos todos mejores preguntas. En ese sentido es en lo que nosotros esperamos aportar algo. Con respecto a los casos va a haber una pequeña variación. Nosotros empezamos a trabajar en temas de seguridad desde una perspectiva global. A nosotros nos interesa, ha salido esta mañana, nos interesa muchísimo, como profesionales, docentes, investigadores, que somos los dos, nos interesa muchísimo saber cómo funcionan las ciudades. Entonces, una de las cosas que nos estamos planteando es cómo funcionan las ciudades que en general, cuyo comportamiento suele ser un comportamiento dinámico, pero un comportamiento lento, bajo condiciones extremas. Entre estas condiciones extremas están las condiciones de conflictos extremos y empezamos a trabajar en temas de conflictos extremos, concretamente en lo que técnicamente se llaman los conflictos asimétricos, es decir, conflictos en los cuales existen unas diferencias conceptuales y de medios entre unas partes, normalmente las partes más vinculadas al poder, y otras partes que son las partes más vinculadas a grupos con un cierto nivel de insurgencia. No nos atreveríamos a hablar aquí directamente de delincuencia. Entonces esta es la idea de asimetría, y creo que nuestra aportación consiste en, sobre todo, intentar entender la ciudad desde una perspectiva topológica. Estamos acostumbrados a leer, es relativamente fácil para los arquitectos y relativamente fácil para los planificadores urbanos y para la gente que vive la ciudad, vivirla desde una perspectiva geométrica y sensorial. Es mucho más complicado y exige un importante nivel de abstracción leerla en términos topológicos y términos relacionales. Partimos de frases, o sea, esto de ir a hombros de gigantes. Una frase de Sun Tzu durante la guerra del siglo VI a.C.: la peor de las decisiones es atacar una ciudad, solo se atacar una ciudad si no existe otra solución. Oculto y sutil, nadie puede detectar tu despliegue mágico y misterioso, no produce sonido alguno, así eres amo del destino de tu adversario. Clausewitz, en el siglo XIX, en un libro póstumo: la guerra es el ámbito de la incertidumbre en las 3/4 partes de los factores en los que se fundamenta. Aparte de la palabra incertidumbre, es otra palabra que a nosotros nos guía mucho. Esto de un artículo relativamente reciente, una de las intenciones de este paper es mostrar cómo y por qué en ciertos tipos de conflicto la superioridad militar convencional no es meramente inútil, sino que incluso puede ser contraproductiva. En la guerrilla urbana, en un escenario de guerrilla urbana, la anonimidad de la ciudad provee protección. Temas de amenazas asimétricas a las que estamos en estos momentos sometidos en las ciudades, no hace falta echar la vista muy atrás para saber de qué estamos hablando. Inusuales ante nuestras miradas, irregulares frente a las leyes de la guerra convencional, incomparables de acuerdo a nuestras aptitudes o nuestros planes, altamente contundentes contra nuestros activos militares, diseñadas, etc. Problemáticas. Estaríamos hablando de temas de conocimiento. La asimetría, lo que comentábamos antes, es un término muy intuitivo, pero de difícil comprensión. Nuestras declaraciones del comandante de la Armada estadounidense. Y tenemos un PowerPoint muy extenso. Tenemos una limitación de tiempo, por lo cual nos van a disculpar también si en algunos momentos hacemos una especie de saltos al vacío y pasamos de repente 10-20 imágenes de golpe. Esta imagen para nosotros es una imagen muy significativa de lo que es en estos momentos el tema de la información en la ciudad.
Es una imagen en la que nos aparece un balcón, nos aparece una ventana y nos dice: aquí tengo un arma y estoy dispuesto a utilizarlo. ¿Está dando información o no? O sea, no sabemos si tiene un arma, no sabemos si está dispuesto a utilizarlo, pero desde luego está proporcionando una información que habitualmente no nos encontramos en las ventanas, detrás de las ventanas. No sabemos quién tiene un arma, no sabemos quién está dispuesto a utilizarla. Esa es una fotografía tomada en un momento que vimos en una calle desierta de Los Ángeles, en las revueltas aquellas que hubo a propósito después del abatimiento a tiros de Rodney King por parte de la policía angelina. Hemos estudiado, decía Sun Tzu y decía Clausewitz, que las ciudades han sido tradicionalmente espacios en los cuales que han estado exentos de conflictos armados masivos. Otra cosa es delincuencia común. Estamos hablando, como comentábamos al principio, de encuentros. Estos son esquemas de manuales de guerra, de campo abierto, maniobras de envolvimiento, maniobras ahí aparece una palabra, swarming, que podríamos traducir como enjambramiento. No nos gusta la palabra, es muy difícil de traducir, es algo así como cuando un enjambre te rodea por todas partes y es una maniobra bien conocida. Para nosotros, y esto sí es una cosa que nuestra investigación tiene como un punto de partida, nosotros pensamos, y además estamos convencidos de ello, de que hay un momento, hay muchos momentos evidentemente el 11 de septiembre, que cambia nuestra perspectiva de la seguridad de las ciudades, pero hay un momento muy poco conocido, que nosotros hemos estudiado muchísimo, que es el incidente Mogadiscio o el incidente Mogadiscio, la capital de Somalia, el 3 de octubre de 1993. El 3 de octubre de 1993, voy muy deprisa, es una cosa relativamente conocida, una capital de Somalia, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos mucha documentación y lo que sucede básicamente es que unos señores de la guerra, Mohamed Farah Aidid, la insurgencia en torno a Mohamed Farah Aidid, asaltan un convoy de Naciones Unidas, fundamentalmente de malayos y pakistaníes, se cargan, por la expresión, asesinan a veintitantos azules de Naciones Unidas y se apropian del aprovechamiento. En ese momento, la administración Clinton, estamos hablando de 1993, decide actuar, reciben un soplo sobre dónde puede estar reunido Aidid con sus lugartenientes y en un edificio de Mogadiscio, y deciden atacar. Diseñan una operación, el cuartel del ejército norteamericano, no de Naciones Unidas, está en el aeropuerto de Mogadiscio, y hay un edificio en mitad de la ciudad, a 3 millas, y se diseña una operación diseñada para durar exactamente 1 hora y 40 minutos. 1 hora y 40 minutos en la cual se ponen todos los efectivos militares, básicamente Hammers, Humvees y respaldados por helicópteros Black Hawk, al servicio de que hay un convoy. Se trata de recorrer las calles de Mogadiscio, se trata de llegar al edificio, entrar, hacer una operación comando, capturar vivo o muerto a Aidid y a sus lugartenientes, volver al espacio. 1 hora y 40 minutos. Ese es el edificio. Esa es la ciudad, una ciudad colonial. Estamos en un ensanche, además, reticular, una parcelación conocida, etc. Estos son imágenes de una película que seguramente habrán visto ustedes, Black Hawk Down. Lo que sucede es que apenas 20 minutos después, de un lugar, de una forma absolutamente inesperada, un miliciano armado con un lanzagranadas que pueden ustedes comprar, perdonen por la familiaridad, pero es cierta, que pueden ustedes comprar en el mercado negro por apenas $1000 y pico, sale a un tejado, derriba un helicóptero y automáticamente lo que era una operación de 1 hora y 20 minutos se convierte en una batalla campal de 2 días con centenares de bajas por la parte somalí y lo que se considera una terrible derrota para el ejército norteamericano, con en torno a 20 y tantas bajas por parte del ejército norteamericano. Se derriba otro helicóptero, un auténtico infierno. Esta es una imagen real, esta no es una imagen
la película de Ridley Scott. Esta sí es una imagen de la película de Ridley Scott. ¿Cuál es el problema que hubo aquí? El problema fundamental, y perdonen la crudeza, el problema fundamental, hemos hablado esta mañana de conocer la ciudad, hemos estado hablando de modo de empleo de la ciudad. El problema es que el todopoderoso ejército norteamericano no tenía ni idea de cómo funcionaba una ciudad. O sea, así de crudo, así de crudo. Realmente, esto ya les digo, es un plano de la película, es un plano en el cual de repente, saben ustedes cómo funciona la guerra aproximadamente, de repente todos los satélites, etcétera, se posicionan en la zona, para eso sirven, o sea, nuestros GPS y todas estas cosas dejan de funcionar o funcionan mal cuando hay un asalto del ejército imperial o cuando hay una guerra en la que interviene el ejército norteamericano. De repente se empiezan, la guerra se ve desde este punto de vista, de repente ven ahí eso. Y realmente lo que asisten los generales es desde esa perspectiva, asisten atónitos a cómo el espacio público es relativamente sencillo de controlar. Un francotirador aquí, una barricada allá, convierte directamente la ciudad en un infierno. Lo que pasa es que la ciudad realmente, lo que se había diseñado la operación, es un esquema sacado del trabajo en curso, del trabajo fin de máster en su día que realizó Inés. Lo que pasa es que lo que se planteaba es que la ciudad tiene un comportamiento, se prevé aproximadamente lineal, y el problema es que una mínima bifurcación, una mínima introducción de un factor de incertidumbre, lo que hace es bifurca el abanico de futuros posibles y conduce a un sistema absolutamente impredecible, un sistema absolutamente imprevisible. Estas tres fotogramas de la película de Ridley Scott pues nos ven la perspectiva de los generales norteamericanos que dirigen la operación, esta perspectiva a vista de helicóptero, y realmente la batalla a pie de calle. Y realmente son tres perspectivas radicalmente distintas, tan radicalmente distintas como nuestro planeamiento. Nosotros planificamos así, hacemos diseño urbano así y vivimos así. Y vivimos a esta escala. Y muchas veces hay un salto conceptual entre estos tres puntos de vista, entre el punto de vista del planificador, entre el punto de vista del diseñador y la vida cotidiana de quien. Voy a pasar un poco de prisa sobre esto. Nosotros intentamos hacer un ejercicio de visualizar esto desde una perspectiva topológica. No vamos a entrar en detalles técnicos, además parte de esto está publicado, son unos esquemas y estos esquemas topológicos, para evitar cualquier tipo de aproximación geométrica, los deformamos. Mogadiscio es una ciudad muy geométrica, el Mogadiscio colonial, el Mogadiscio italiano, y lo que realmente nos encontramos es que las estructuras de la ciudad son estructuras terriblemente complejas y terriblemente complicadas. Y realmente quien conoce la ciudad es realmente quien tiene poder de apropiación y poder de control sobre ella, del lado que sea. Y no vamos a juzgar quiénes son los buenos, no vamos a juzgar quiénes son los malos. Estamos hablando exclusivamente de conocimiento. Aquí básicamente los grandes círculos y las líneas que conectan los círculos representarían el espacio público. No necesariamente estamos hablando de calles y esquinas, estamos hablando de otro tipo de relaciones, pero existe un montón de relaciones muy complejas en el interior de la ciudad. Esa es nuestra representación de un fragmento de la ciudad de Mogadiscio a partir de los datos cartográficos y de los datos de fotografías aéreas, morfotipológicos con los que contábamos. ¿Qué era lo que pasaba? Que los norteamericanos controlaban el espacio público, o pensaban que controlaban el espacio público, pero no lo controlaban, mientras que el conocimiento no estaba evidentemente de su parte. Lo que se encontraron es, como se ve aquí representado, ante una maniobra de enjambramiento por parte de los... ¿Qué pasó? Lo que dice aquí una persona a la que ambos admiramos muchísimo, un físico de la Universidad de Barcelona, un físico catalán, Jorge Wagensberg. En definitiva, la profusión de lo pequeño en la escasez de lo grande es una propiedad más de la adaptación, y la regresión de las fluctuaciones ocasionales es bien clara. Si la azar tiende a alterar la distribución de lo grande y lo pequeño, adaptarse significa neutralizar estas devastaciones que nos encontramos, que realmente además tienen este sistema de objetos pequeños tiene una capacidad de movimiento y tiene una capacidad de maniobrabilidad
muy superior. Bueno, estamos hablando tenemos aquí una serie de textos a la presentación de redes y guerras, hablando de cómo las redes están por encima de las jerarquías. La ciudad funciona en red, no funciona de manera jerárquica, aunque la tendemos a entenderla de una manera absolutamente jerárquica. Este es un artículo fundamental en la historia de cómo se concibe la ciudad. Este artículo de 2003 de Hirsch, de Carl Hirsch, un militar estadounidense que se llama sobre dinosaurios y moscardones. ¿Por qué los moscardones? Porque el enemigo asimétrico, o sea, ¿por qué los moscardones tienden en un espacio urbano a ser infinitamente más peligrosos que las grandes fieras o que los grandes mamíferos? ¿Realmente qué ha pasado? Desde entonces se evita la ciudad, pero sin embargo la amenaza está en la ciudad. Vivimos en un planeta urbano y la amenaza está directamente en la ciudad. Quien está trabajando muchísimo sobre el tema y quien más aprendió sobre esto, los grandes ejércitos en general, el ejército norteamericano, el ejército británico, el ejército israelí, sobre todo, que están sometidos a todos los temas en Cisjordania, pues se ha encontrado con esto. En Hebrón, por ejemplo, hay no, esto no es Nablus, esto es... sí, Nablus, perdón, en Nablus, tienes toda la razón. Pues, por ejemplo, bueno, aquí hay una entrevista, no puedo evitar no leerlo. Este espacio que usted contempla, esa habitación que está mirando, no es más que su interpretación del espacio. Ahora bien, usted puede ampliar los límites de la interpretación. Estamos oyendo hablar a uno de los jefes de la IDF, de las fuerzas defensivas, comillas, israelíes. Usted puede ampliar los límites de interpretación, pero no de manera limitada. Después de todo, estará limitada por la física de que existen edificios a vida. La cuestión es cómo interpreta usted la avenida. ¿La interpreta como un lugar que sirve para llevar a otro lugar, como suelen hacer todos los arquitectos y urbanistas, o lo interpreta más bien como un lugar por el que está prohibido cruzar? Todo es cuestión de interpretación. Nosotros interpretamos la avenida como un lugar por el que está prohibido pasar, y la puerta como un lugar que está prohibido cruzar, y la ventana como un lugar por el que está prohibido mirar, porque hay un arma esperándonos en la avenida y bombas trampa detrás de las puertas. El enemigo interpreta el espacio en términos tradicionales y yo estoy dispuesto a obedecer su interpretación y a hacerlo en sus trampas. Los israelíes, junto con los norteamericanos y los británicos, que aquí funcionan también directamente en red, aprendieron muchísimo más de los arquitectos de lo que nosotros aprendimos de la realidad. Citan directamente cursos, tenemos acceso a la bibliografía de estos cursos, por ejemplo, ese libro, o otros libros de Bernard Sumi, arquitecto decano de la Facultad de Columbia, autor del Parque de la Villette de París, del Museo de Atenas, de la Acrópolis. Tiene este libro, Architecture and Dissension, en el que saca algunos y plantea cosas como geometrías invertidas. Estos son dibujos de Bernard Sumi. Y curiosamente, mientras que los arquitectos tendemos a leer estas cosas de una manera muy superficial, los militares estos se quedan y este es un esquema que nosotros, un dibujo o una fotografía de Sumi que a nosotros nos encanta. Para verdaderamente apreciar la arquitectura, o sustituir la arquitectura por la ciudad, para verdaderamente conocer la ciudad, a lo mejor necesitas plantearte la comisión de un asesinato. ¿Quieres seguir aquí? Vale. Sí. Cuando realizamos el primer acercamiento, sobre todo a estos temas, lo que nos propusimos es, en vez de leer el espacio como habitualmente lo hacemos los arquitectos, decidimos que representaríamos todas estas batallas que está contando Javier, en las cuales el ejército había dado una importancia sobre habitual a lo que es la ciudad desde perspectivas topológicas. Entonces, uno de los primeros casos que trabajamos fue el caso de Mogadiscio, que es el que hemos enseñado antes, y luego hicimos dos pruebas con ciudades de Israel durante la segunda intifada, de la cual hay bastante información. Bueno, este es el caso de Nablus. Se dio la cuestión que, como la guerra permanente que existe dentro del Estado de Israel ha permitido al ejército israelí a realizar muchísimos estudios sobre ciudades. Existen, lo que siempre explicamos, ciudades piloto absolutamente construidos escala 1 a 1 para hacer entrenamientos profesionales, y entonces llegaron a una estrategia un poco controvertida, que era la de sitiar los campos y ciudades palestinos de Cisjordania durante la intifada y lo que le llamamos utilizar la geometría invertida, que era
el espacio público se convierte en espacio no utilizable y el espacio privado pasa a ser las vías de acceso a todo lo que sería la ciudad. Entonces así se establece una red que imbrinca la red palestina, que es una red insurgente que está ya utilizando el espacio privado como espacio de guerra también. Entonces el ejército decide realizar esta misma estrategia a través de el agujerear las paredes. Entonces lo que pasa es exactamente lo que estamos viendo en las imágenes, y es que el ejército israelí decide entrar dentro de los campos y de las ciudades a través de agujerear paredes y crear sus propias calles, sus propias, podríamos decir, conductos de infiltración. Entonces la batalla deja de producirse en el espacio público, el cual estaba controlado por la insurgencia, por los componentes insurgentes palestinos, que tenían, pues lo que contaba Javier, pues desde un tío que está apuntando a la calle, lo que fuera, ¿no? Tenían ya todo controlado porque son perfectos conocedores de ese espacio, es su espacio. En cambio, a sabiendas de esto, el ejército israelí, después de muchos años de conflicto, decide revertir este proceso. Entonces empieza a utilizar esta geometría invertida, ¿no? Que ellos mismos de hecho acuñan el término a través de la lectura de Tschumi y de la lectura de otros arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo muy interesante que es el de Eyal Weizman, que es arquitecto israelí, que es el que realiza todas estas entrevistas y va hablando un poco con los personajes, con los militares que han participado de estas estrategias, ¿no? Entonces yo creo que... Sí, como ven aquí, aislamos el campo completamente en pleno día, creando que está llevando a cabo una operación de sitio sistemático y aplicamos una maniobra fractal de enjambre, es decir, nosotros cometemos el crimen, nos convertimos a nosotros mismos en insurgentes y conseguimos la superioridad precisamente donde está el enemigo. Hicimos el mismo ejercicio que hicimos en Mogadiscio. Sí, entonces aquí un poco vuelve a ser lo mismo, sí que es... Perdón, el nivel de abstracción de estos esquemas, aquí el movimiento de las IEDF y de las IDF es el movimiento en azul, el movimiento y la superioridad se obtiene precisamente en el espacio complejo, en el espacio de posible enjambre. La cuestión aquí es que cuando realizamos los esquemas, el espacio se abstraía absolutamente de su concepción geométrica y se focalizaba en su concepción relacional. Entonces, lo que intentábamos demostrar es que normalmente el ejército emplea el espacio público en este tipo de guerra simétrica, no siempre. Mientras que la insurgencia emplea a través de los canales que tiene la ocupación del sistema privado, no de todos, sino bueno, de los que ellos controlan. ¿Qué realiza las IDF? Abren nuevos canales de relación de espacios que no estaban establecidos y rompe la red de la insurgencia a través de establecer su propia red, pues lo que comentábamos, agujereando las paredes. Entonces empieza a colonizar todos estos puntos que se ven, son las viviendas y tal, pues que realmente llegan a ser colonizadas a través de la IDF, bueno, del ejército israelí. Sí, un caso extremo sería el caso de Jenin. Jenin no es estrictamente, como ven ahí, no es estrictamente una ciudad, es algo más parecido a un campo de refugiados. La posibilidad aquí de establecer un control mediante este método que hemos visto se hace completamente imposible. Entonces aquí lo que se optó directamente, ya por eso decimos que es un caso extremo. Esta es una fotografía tomada del Bronx en los años 70, que es donde se acuña Marshall Bergman el término homicidio. Aquí se opta directamente por el homicidio, esto sí es de Jenin, y aquí el homicidio llevado a cabo, o sea, cuando la ciudad no se puede dominar, o porque la ciudad presenta unos riesgos de complejidad absolutamente extremos, donde incluso esas posibilidades no existen, se opta directamente, como vemos en estos análisis topológicos realizados por Inés, es la autora de estos magníficos, desde mi punto de vista, esquemas, se opta directamente por el homicidio. Son 3 casos que nos permiten aprender muchísimo sobre el poder de la
La lectura de Jenny en realidad, a pesar de emplear la misma estrategia que en Nablus, no consiguió que la insurgencia se rindiera. Entonces se decidió erradicar la morfología urbana y el espacio. Entonces es cuando entran lo que serían las excavadoras y absolutamente rompen todo el espacio porque se considera que ya es ingobernable. Entonces la erradicación de ese espacio lo que consigue, ¿no? Subyugar a la ciudad, bueno, en este caso el campo. Porque como bien dicen aquí Deleuze y Guattari, es imposible acabar con las hormigas puesto que forman un rizoma animal que aunque se destruya su mayor parte no deja de reconstituirse. Pero cuando la incertidumbre aumenta, los sistemas vivos, y la ciudad es un sistema vivo, no es una metáfora, es una realidad, tienden a mover los niveles jerárquicos de selección, autoorganizándose en entidades colectivas que tienen un mayor o menor grado de individualidad. O esto de Lynn Margulis, bióloga, este texto también habla del tema del apoyo, de cómo los sistemas de competencia o los sistemas urbanos de competencia se convierten en apoyo mutuo. En este caso está hablando de sistemas naturales. La segunda parte de nuestra intervención sobre seguridad y utopía contemporánea, conductismo, simplificación, producción, es en estos momentos el trabajo más vinculado a la tesis de Inés, donde están estos casos que si les anunciábamos. No vamos a hablar del tercero de los casos, no lo tenemos tan elaborado en estos momentos. El caso de Beirut, sí, toda la documentación, pero no la elaboración, pero sí vamos a hablar de los otros casos. Empiezo, antes de dejar a Inés con este tema, con una cita de Frederick Jameson en un libro que tenemos los dos absolutamente sobado, que hago encima de nuestra mesa, creo que es del futuro, es un libro desde nuestro vista fundamental, desde nuestro punto de vista. Frederick Jameson, como saben ustedes, es un crítico cultural marxista norteamericano vinculado a la New School neoyorquina. En este artículo que está recogido en ese libro que decíamos, de World Reduction in Lewin es una escritora de mis favoritos, una escritora de ciencia ficción, habla de las utopías y habla de las dos grandes novelas utópicas para él del siglo, por las dos novelas utópicas importantes del siglo XX. Una de la que seguramente todos ustedes han oído hablar, Walden 2 de Burrus Skinner. Walden 2 es una utopía basada en el conductismo, basada en la educación. Es un libro de los años 40 bien conocido. Skinner es el padre de la psicología conductista. Aquí siempre hacemos nosotros el chiste de que Los Simpson, que no es en absoluto una serie nada inocente, el director de la escuela de Los Simpson no por casualidad se llama Skinner. Es un homenaje a este Burrus Skinner, el padre de la psicología conductista norteamericana, en el cual la utopía se consigue a través del conductismo. En el caso de Los Desposeídos, que es una novela de ciencia ficción de Ursula Lewin, una escritora fantástica, es una novela que yo personalmente adoro. Esta señora, que no es tampoco nada inocente, esta señora es hija de Alfred Kreber, uno de los padres de la antropología norteamericana, y es un libro interesantísimo. Cuestiona ella misma, que es una persona muy ilusionada por los aspectos utópicos, cuestiona en esta novela, es una novela de planetas interplanetarios y de guerras planetarias y esas cosas, pero con un enorme pozo de seriedad. Sobre la ciencia ficción podríamos hablar en otro momento, pero quiero pasar rápido sobre el tema. Lo que viene a decir es que la utopía solamente es conseguible, y evidentemente a qué precio, a través de la reducción, por eso lo de Jameson, de la reducción del mundo, a través de la simplificación. La utopía solamente es obtenible, dice Jameson, y nosotros estamos completamente de acuerdo con él, como no puede ser menos, o a través del conductismo, Skinner, o a través de esa reducción contra las que nos previene Lewin. Antes, un caso extremo, un paso rápido porque es bien conocido, es el caso del fluid Daigo de Minoru Yamasaki. Esta utopía, podríamos decir, este epítome de la modernidad corbusiana que se construyó en San Luis, Missouri, en los años 50, y como saben ustedes, esto no es una maqueta, esto es una fotografía real, este magnífico y multipremiado por los congresos internacionales de arquitectura moderna, asociaciones internacionales de arquitectos, etcétera, paradigma de la más absoluta modernidad en todos los términos ecológicos, funcionales, etcétera, pero que necesariamente está vinculada a ambos relatos, a un relato conductista, ustedes aquí a esta familia
una mezcla de esperanza ante el relato de perspectiva de una vida burguesa, con juegos, con práctica de deportes entre los bloques, etcétera, etcétera, y la simplificación extrema. ¿Qué pasó 20 años después? Este era el lugar más peligroso de los Estados Unidos. Ante la incapacidad de la utopía de evolucionar, la única perspectiva, o sea, cuando solamente se tiene un futuro posible, cuando no se tiene un abanico de futuros posibles, es o seguimos degradando o la dinamita. Lo que no se nos dice muchas veces es que alrededor de Puridaiko estaban todas estas casitas pequeñas en las cuales vivían las mismas clases sociales y sin embargo los disturbios no se trasladaron aquí. O sea, la gente que vivía en estas casas miserables que ven ustedes en primer término, con unas parcelaciones menudas, con unas parcelaciones diminutas, los niveles de delincuencia y los niveles eran infinitamente inferiores a los de los grandes bloques, de tal manera que su reforma urbana relativamente reciente ha sido relativamente sencilla. Y ven ustedes a Yamasaki, el arquitecto más infortunado con peor suerte del siglo. O sea, su gran obra residencial acabó como acabó y su gran obra terciaria pues acabó con 2 aviones estrellados contra las torres en 2001. No se puede tener peor suerte para un arquitecto. Un ejemplo muy parecido es el que está haciendo, es el caso de Bimermer en Ámsterdam. Claro, un poco de la previa lectura que habíamos hecho desde el conflicto totalmente asimétrico y de la guerra, como pasábamos a la lectura de casos más cercanos, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea de cómo se plantea generalmente el urbanismo, estuvimos buscando como casos de este tipo, así un poco paradigmáticos, en los cuales morfologías muy específicas urbanísticas que todos conocemos pues habían fracasado y qué razón, ¿no? Entonces, nos encontramos con el caso de Bimermer, que tiene una suerte parecida a la de Krutikoe, aunque diferente. Esto es un proyecto realizado en los años 60 en Ámsterdam, al que se le llama la ciudad del futuro, ¿no? Y sus características son bloques aislados, sobre todo con mucho hincapié en estos sistemas de comunicación basados en el coche, la separación de tráfico respecto a la vivienda y cómo se accede a esta vivienda, ¿no? Entonces, muchas han sido los problemas que ha tenido el barrio, que siguen equiparables a muchas otras periferias, pero nosotros en este caso no hemos hecho tanto un análisis de cuáles han sido los problemas del barrio específicamente, que sí que es verdad que recibió una oleada de inmigración cuando se independizaron las colonias holandesas, que cuando llegó obviamente no tenía trabajo, era una clase socioeconómica muy baja en comparación con el resto de holandeses. Los holandeses que estaban previstos que habitaran en estas viviendas no las quisieron habitar, es decir, eran viviendas pensadas para familias con hijos de clase media y no fue la población que llegó allí. Entonces lo que ocurrió fue que muchos problemas de carácter social, pero también muchos problemas de carácter criminal, de seguridad, ¿no? Y más allá de lo que se ha contado esta mañana del SECTET y tal, y que sobre todo esta tradición estadounidense en los años 70 que ya empezaron a aplicar diferentes sistemas de seguridad, nosotros lo que queríamos tener también es que estas grandes piezas urbanísticas y morfológicas son piezas muy frágiles también porque están concebidas de una manera en la cual no dan ninguna opción al cambio, a la adaptabilidad, a la evolución. Entonces, un poco estas son imágenes de lo que pasaba en Bimermer, teniendo en cuenta, también es un caso en Holanda que para ellos es o era la pesadilla, claro, es una pesadilla holandesa, ¿no? Que seguramente para Estados Unidos esto es una broma, pero para ellos era una pesadilla. Entonces, aparte, por supuesto, esta pesadilla fue muy estigmatizada y yo creo que por ahí hay luego unos sistemas que son los que queríamos contar. Esto es el funcionamiento. Vale, y entonces lo que hicimos fue la misma estrategia de exposición topológica, la realizamos con Bimermer, ¿no? Era como un tipo de ensayo y resulta que esta que es la estructura de cómo funciona la accesibilidad a tu vivienda en Bimermer, si la conviertes en un grafo se convierte en un árbol, ¿no? Lo típico de esto de Christopher Alexander de
la ciudad no es un árbol, pues bueno, Vilverde es un árbol igual que nuestra Silla, igual que lo es, ¿no?, tantas otras ciudades, ¿no? Entonces, el problema de este árbol es que si este árbol no lo utilizas como debieras, ya no funciona. Entonces, aquí vemos cómo accedes tú a tu vivienda, ¿no? A tu otra vivienda, a tu otra vivienda. ¿Y cuál es el problema de si, por ejemplo, tú tienes un conflicto, sea del que sea, en tu ascensor, en tu pasillo, que es el único acceso, pero el único acceso tipo calle, no tipo el rellano de mi casa, ¿no? Porque es que ahí en Vilverde está pensado para que el pasillo que da acceso a 500 viviendas sea una calle. Pues esta calle puede fácilmente ser cortada por el primer problema que haya, que en este caso normalmente eran conflictos, atracos, bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el sistema se vuelve disfuncional. Si uno de los nodos de jerarquía primaria en accesibilidad falla, pues empiezan a quedar descolocadas edificios enteros de 200, 300, 500 viviendas, ¿no? Con lo cual es un sistema que lo que queríamos nosotros demostrar es que es de alta fragilidad de su lectura, sobre todo topológica, además de lo que habitualmente hablamos, pues de eso, ¿no? De lo que decíamos, pues espacios inseguros, espacios de anonimato, que bueno, esto ya se ha explicado un poco por la mañana, ¿no? Y bueno, esto es un poco como colapsa. Entonces, la administración holandesa, en este caso, aquí lo tenemos mucho más en detalle, decide derribar gran parte de los edificios y cambiarlos por una morfología absolutamente diferente, que bueno, vuelve un poco al patrón de vivienda holandesa en planta baja más 2, o algunas veces, bueno, duplex, triplex y cuestiones, ¿no? Pero bueno, un poco es el cambio de morfología que se ve aquí muy claramente en estas imágenes, ¿no? De estos sistemas estructurales tan diagramáticos a un barrio que la verdad es que bueno, es bastante normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos son ejemplos de más allá de si la arquitectura es o no interesante, es un poco el cambio que se ha hecho. Estos derribos se realizaron, se produjeron a través de muchísimas, bueno, entrevistas, encuestas y por supuesto muchísima inversión de dinero, claro, esto no hay que obviarlo. Bueno, y este sería... sí. Bueno, y luego esta misma metodología la continuamos aplicando en casos de estudio de conflictos armados. En este caso, un caso muy específico que es el caso de Sarajevo durante el sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, supongo que conocerán, esta es la ciudad de Sarajevo. Sarajevo fue sitiado durante 4 años. Sí, aquí se ve un poco lo que sería el sitio. Claro, como está en un valle muy estrecho, yo no sé si deberíamos terminar. Como está ahí, bueno, ya terminamos. Como está en un valle muy estrecho, cuando sitiaron se colocaron absolutamente en todo el perímetro, en altura, por lo tanto, bueno, era una situación de absolutamente desconexión del sistema urbano, con lo cual el sistema urbano tuvo que, lo que nosotros llamamos como autoorganizarse, ¿no? De reinventarse y buscar sistemas de cooperación y ayuda mutua entre la dificultad de que un sistema urbano en disfunción, puesto que no había los abastecimientos que normalmente hay, tú pudieras supervivir durante los 4 años del sitio, ¿no? Bueno, estos son imágenes. Entonces nosotros hemos trabajado en un barrio, en este caso este de aquí, que lo que sufrió no solo fue un sitio, sino fue lo que le llamamos, aquí faltarían igual algunas imágenes, no sé si se ve por ahí. Vale, este barrio es este de aquí. Ahí, perfecto. Este de aquí. Ahí está bien. Este de aquí, que lo que le ocurrió fue que tuvo un sitio dentro del sitio. Aunque sea una cosa poco conocida, se cortó aquí y entonces estaba totalmente rodeado dentro de lo que sería el sitio. Pues este barrio que fue sitiado dentro del sitiado, por supuesto, si en Sarajevo hubo autoorganización, pues en este barrio se crean todavía más redes de autoorganización durante el sitio. Y lo que aquí analizamos fue tanto la relación entre la frontera que sería la línea de combate, donde se situaban las tropas de Bosnia, que eran las que estaban atacando la ciudad. Entonces lo hacemos a través de estos esquemas topológicos, que igualmente volvemos a utilizar la misma metodología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí se puede ver. Esta sería como la línea de división entre una parte y la otra, y entonces esto lo convertimos otra vez en grafo.
Y entonces, bueno, nos da como estas dos partes. Y ahora, bueno, faltaría un trabajo que todavía estamos en ello, que sería de ver cómo esta parte de aquí está totalmente amenazando a la otra morfología y cómo esta morfología se está comportando. Esto es Dobryня, esto es después de la guerra, como quedó, son los frentes de batalla los que estaban situados en primer plano. Y bueno, esto ya para terminar, en el caso de Bosnia simplemente es una cuestión un poco... para terminar, cuando se terminó el conflicto en el 95 se firmaron unos acuerdos que son muy conocidos, que es el acuerdo de Dayton, que dividió el estado que conocemos como Bosnia en dos mitades. Bueno, pues esta azul y esta que es como gris. La cuestión es que esta línea, la línea de división, es una línea que está trazada en Dayton, Ohio, Estados Unidos, en un mapa a unos 600, a escala unos 600.000, y esto fue traducido a la realidad. ¿Qué pasa cuando se traduce a la realidad? Que esta línea pasa por Dobryня, el mismo barrio que tenía este cerco sobre el cerco. Bueno, esta es la zona, el área metropolitana, por así decirlo, de Sarajevo, como fue dividida. Entonces, yo creo que puedes pasar. Bueno, Dobryня está aquí, bueno, por los brackets, aquí, y está justo en el medio, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando se trazó la línea, obviamente esta línea dividía el barrio, dividía casas, dividía baños, dividía todo, ¿no? Entonces claro, aparte del tema de cómo decidir dónde está esta línea realmente o no, comportó que después, bueno, esto es justamente la barrera que hay entre un lado y el otro, ¿no? Que realmente es como, bueno, si vas hacia el cantón, que es la parte de la federación, la parte, por así decirlo, de los bosníacos, que son bosnios musulmanes, o la parte de los serbobosnios, que es el otro lado, ¿no? Que además está incluso escrito en cirílico, ¿no? Mientras que este lado utilizan el latino, a pesar de que sea la misma lengua. Bueno, es todo sutilezas, ¿no? Que dependen un poco de eso, de la comprensión. Pero esto se traduce en el espacio, porque luego lo que pasa es que finalmente, tras un pleito en el que tuvo que intervenir la High Representatives Office, que es, bueno, la oficina del alto cargo representativo, que es como un árbitro internacional que está presente en Bosnia desde el 95, tuvo que trazar esta línea. Él mismo, bueno, tuvo que traer a un juez irlandés para que lo hiciera, porque no se ponían de acuerdo de un lado al otro. Y lo que pasó es que, yo no sé si recuerdan la otra imagen, todo esto no existía. Pues bien, desde lo que sería el otro lado se decidió construir un nuevo núcleo de Sarajevo que fuera un núcleo que procurara ser independiente del resto, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo traduces a la topología, lo que pasa es que te quedan, sí, te quedan, esta era la línea del frente, esta es la línea actual, te quedan viviendas a un lado y viviendas al otro, y bueno, y claro, luego cuando vas al grafo todavía, esto de aquí sería la línea, te quedan incluso unidades de vivienda divididas en diferentes mitades, ¿no? Y bueno, se ve un poco como esta falsedad de lo que sería el uso de la geografía se traduce luego en el espacio de las ciudades. Bueno, básicamente era esto. Vamos a dejarlo casi aquí con estas dos citas de dos mujeres, además, con la connotación que tiene, que son dos referentes que yo creo que son muy interesantes. Uno es de Margaret Mead, la antropóloga, que dice que una ciudad es el lugar donde no hay necesidad de esperar a la siguiente semana para obtener la respuesta a una pregunta, para probar la comida de cualquier país, para encontrar nuevas voces a las que escuchar y voces familiares a las que volver a escuchar. Margaret Mead ha sido terriblemente crítica con el urbanismo de la seguridad. Es un referente y tremendo. Tiene unos artículos fabulosos que les recomiendo, además en la revista de Doxiadis, en la revista de Kistix, dándole bastante caña al propio Doxiadis, y esta de esta escritora que ya les digo que es un referente de Ursula K. Le Guin, cuando dice que la única cosa que hace la vida posible es la permanente, la intolerable incertidumbre, no saber lo que va a pasar. Pues esperamos que estas reflexiones nuestras les ayuden un poco a la comprensión del debate. Gracias.